noches a todos. Bienvenidos a ADN. Hoy es el último programa que tiene que ver con la violencia. Fíjate cómo el gobierno ha instalado el eje de la violencia en la sociedad. Cómo te quiere hacer responsable a vos de la sociedad. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te quieren hacer creer que la Argentina es una sociedad violenta? Te ayudo a reflexionar en algunos temas que se van a ir tocando. En principio te dijeron a vos que vos eras el culpable de la falta de energía en la República Argentina. Y eras culpable porque habías consumido muchísimo en los últimos años de energía, casi tanto como los ricos. Y uno se pone a pensar, ¿ese consumo hace que realmente Vaca Muerta termine en manos de Estados Unidos? ¿A qué crees que vino Donald Trump? En un ratito vamos a analizar las frases de Donald Trump con el presidente Mauricio Macri y todo va a quedar un poco más claro. Vaca Muerta es una de las reservas energética más importante de la historia de la República Argentina y va a terminar en manos de los Estados Unidos. Porque vos consumiste mucho. 300 hinchas de River esperaron pacientemente un colectivo de Boca con piedras, ya siendo violentos antes de que llegara ese colectivo, y la culpa es de la sociedad violenta y no de la policía ni de Patricia Bullrich. La culpa es tuya. Marcos Peña se queda con toda la base de datos de la República Argentina a través del ANSES, se queda con los datos de tus hijos, de tus abuelos, de tus primos, de tus tíos, de tus viejos. ¿Para qué? Para agredirte a través de la web. Pero vos sos el violento. Se han perdido 200.000 puestos de trabajo en 9 meses de la parte privada, 300.000 de la informal. 200.000 de la formal y 300.000 de la informal. 500.000 personas quedaron en la calle. Lo multiplicamos por 4, una familia tipo, y son 2 millones de argentinos que en los últimos 9 meses quedaron en las calles. Pero vos sos el violento. Los docentes, a los docentes les dieron un 2% de aumento salarial para el mes de diciembre. Acá en La Croce y Álvarez Thomas se compra una pizza y una Quilmes por ese precio. Es decir, le dieron de aumento una pizza y una Quilmes a los docentes. Pero son violentos porque cortan las calles. En Francia aumentaron el 40% de los combustibles. En el mismo periodo en Argentina el 75%. En Francia salieron 300.000 franceses a la calle, hubo heridos, hubo muertos, 3.000 bloqueos, pero nosotros somos una sociedad violenta. ¿Te das cuenta que no lo somos? ¿Te das cuenta que hay algo que irrita? ¿Será que han bajado las jubilaciones? ¿Será que han bajado los salarios? ¿Será que ha subido en 1.200% el gas y la luz? ¿Será que ha subido la prepaga, las escuelas para los pibes? ¿Será que ha subido los alimentos del 60% en el último año? ¿Qué hace que vos te transformes en violento? Nicolás Dujovne dijo, nunca se hubiera practicado un ajuste de semejante magnitud sin que cayera un gobierno. Pero el violento sos vos. Hoy nos van a acompañar personas de lujo, de distintos ámbitos, de distintos ambientes, para analizar todo lo que va a pasar en los próximos meses, porque se han anticipado algunas elecciones y algunas anteriores, y vamos a analizar también el G20. Está Alberto Fernández, está Gerardo Romano, está Darío Zeta, está Federico Delgado. 4 personas que van a analizar lo que viene de distintos puntos de vista y lo que ha pasado durante todo este año. Vamos a ver qué dijo Donald Trump, lo que recién te decía. ¿Qué dijo Donald Trump al venir a Argentina? Porque tenemos que saber cuáles son los objetivos de todos estos presidentes que vinieron a nuestro país. ¿Qué objetivo tendrán? ¿Ayudarnos? Fíjate. Quería decirles que hace años que soy amigo de Mauricio. Era un hombre joven, muy buen mozo. Nos conocíamos muy bien. En realidad hice negocios con su familia, con su padre, excelente, muy buen amigo mío. Hubo un gran trabajo exitoso, uno de los grandes trabajos que hicimos en Manhattan, en la época en que yo era solamente un ciudadano civil, sin saber que su hijo en un momento se convertiría en presidente de Argentina. Y creo que tú tampoco sabías que yo me iba a convertir en presidente de Estados Unidos. Nos conocemos mucho, vamos a hablar en temas que beneficien a ambos países, comercio, compras de material militar. Nos queda mucho por hablar. Vamos a rememorar un poquito del trabajo que hacíamos en el pasado. Es un honor estar aquí con ustedes, amigo mío. Hace mucho que nos conocemos, gran en familia, excelente trabajo. Felicitaciones para ti. De lo que queda de esto, ¿escuchaste bien lo que dijo Donald Trump? Si es que la traductora está diciendo lo que dice Donald Trump, porque hasta esto parece inverosímil. Trump dijo,
vamos a hablar de compra de material militar. ¿Quién va a comprar material militar? ¿Estados Unidos a la Argentina? Dijo, hemos hecho negocios en conjunto, de ahí te conozco, a tu padre lo conozco, de los negocios en conjunto que hemos hecho, y vamos a seguir haciendo negocios. ¿El negocio lo va a hacer Argentina? Alberto Fernández, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, me voy a acercar a Alberto, me voy a sentar un ratito, y acá pueden interactuar todos, ¿eh? Acá está Darío Zeta, Gerardo Romano, ya estamos con Federico Delgado, por favor, cada uno puede interactuar también en esta primera charla que estamos teniendo. Alberto, ¿qué has visto del G20? No, el G20 es una organización que lleva ya muchos años, Sí. que nuclea el 85% del PBI, que tuvo momentos donde sirvió y momentos donde no pasó nada. Este es uno de los momentos donde no pasó nada. ¿A qué vienen? Vienen porque hay una reunión periódicamente organizada, que se organiza con anticipación, con ¿Por mucho qué la tiempo de Argentina? antelación, porque le tocó a la Argentina. Pues le tocó a la Argentina y bueno, como ahora le toca a Japón, y como alguna vez le tocó a México, y alguna vez le tocó a Francia. Eso se conoce con antelación. El gobierno se ha esmerado mucho en hacer que la gente sienta que esto era un privilegio que tenía la Argentina, y no es así. El G20 está compuesto por países de todos los continentes y van tratando de ir turnando una vez en América, otra vez en Europa, hasta acá ha sido así, y alguna vez en Asia. O sea que no ha sido un gesto del mundo hacia Mauricio Macri. No. Básicamente no. No, de ningún modo. Y lo que creo es que el G20 sí tuvo momentos importantes. Cuando fue la crisis económica del 2008, la financiera, estableció reglas en materia monetaria y en materia de control bancario que fueron muy, muy importantes. Cristina en aquel momento fue una de las mayores impulsoras de esos cambios. Me parece que esto no es culpa de Macri. Yo, para que ningún macrista enloquezca, creo que estuvo todo bien organizado, que estuvo todo bien, que la Argentina hizo bien su papel. Pero la verdad tampoco creer que nosotros ahora somos parte del mundo porque el G20 se hizo en Argentina. Eso es una gran falacia. Le voy a preguntar a Gerardo Romano, que lo tengo allá lejos, pero quiero que me haga una descripción de lo que vio con el G20. A ver, ¿qué pensás, Gerardo? Y se clarificó, fue como un catalizador de la situación que vivimos. Yo veía como una foto, recién le decía a Alberto, a quien aprecio y admiro mucho, recién le decía qué foto de época esto de ir a jugar la Copa Libertad, conquistadores ahora, conquistadores de América a la madre patria, confesando que no nos tenemos capacidad para manejar un partido de fútbol como país. Qué ofensa a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad. Y entonces ver esta pornografía, esta obscenidad del G20 con el personal de servicio entrando con la comida, con una coreografía previa, con un servilismo, y la ciudad vacía, esa gente llena de lujos, con los jets y llena de lujos y sin contacto absoluto con el pueblo, con la plebe. Es como retroceder el sujeto neoliberal nos manda para atrás de una manera impresionante. Bien, le vamos a preguntar también a dos personas que admiro muchísimo, que están atrás mío. Uno es Federico Delgado, fiscal federal, y además el capo, Darío Zeta. A ver, ¿qué tienen para decir del G20? ¿Qué les pareció? A mí me acordé mucho de la facultad de Maquiavelo, que hablaba siempre que las sociedades se dividen entre el pueblo y los grandes. Y me parece que el G20 como formato expresa y sintetiza una brutal división entre un sistema, una sedimentación que expresa un modo de ejercicio del poder con los problemas reales que tiene el hombre a pie, no solo acá, sino en todo Occidente, ¿no? Francia era un volcán, y el sistema de dominación mundial estaba en el Teatro Colón, que es hermoso, es una velada que poco tenía que ver con los problemas reales que tenía esa comunidad. Bien, Darío. Un poco en la misma línea, ¿no? Qué fuerte es como el evidenciamiento de esa escisión que hay entre la estructura de la política y el resto, ¿no? Siempre me impacta ese resto. Claro. Ese resto, me gusta incluso la palabra para hablar de lo que queda fuera de lo institucional. Ese resto, digamos, donde hay carne, donde hay hambre, donde hay necesidades materiales concretas, sí. Parece que sobra, todo resto sobra, ¿no? Por eso, de alguna manera, uno es como que tiene que aceptar y hacer el pacto ficcional de que ahí adentro se juega la representación. Claro. La pregunta es,
hay representatividad, ¿no? Desde Macron y la Francia ardiendo hasta nuestros gobernantes. Qué pedazo de análisis, muy bueno. Macri lloró. Seguramente vos poco análisis vas a poder hacer de esto, mucho más que Gerardo Romano, que sabrá mucho más de actuación o no. Capaz que lloró, digamos, porque lo sintió, digamos, ¿no? Pero lo vemos, a ver, veámoslo a Macri llorando. A ver, estaba Mauricio Macri. Esta imagen le va a hacer facturar políticamente a Alberto, ¿no? Sí, yo no sé exactamente. Yo creo realmente que se emocionó. Fue un espectáculo muy importante. Y creo que efectivamente se emocionó y además me parece, cuentan que él había participado en la organización, qué sé yo, con algunas ideas. Lo que sí digo es que finalmente también habría que preguntarse qué significa ese llanto, ¿no? Porque tal vez es el llanto de la impotencia de ver semejante país en escena y tan maltratado en su gobierno, las culpas, no sé qué es lo que determina el llanto. No sé, eso lo sabe mejor que yo, un psicólogo, un artista. El artista quiero que el artista me diga básicamente si ese llanto es real o es ficcionado. Acá nadie puede saber mejor que el artista. Ya se lo dije a Alberto antes de empezar, a ver, que era la primera vez que lo veía actuar bien a Macri. Y esto se refiere a que su expresión, su mirada, sus ojos nublosos, mostraban a alguien que estaba emocionado de verdad. Estaba emocionado. Era como un payaso triste, lloroso, que se veía desbordado. ¿No? Fíjate la cara, la mueca que hace, es una mueca de su cara que no conocíamos. Es la primera vez que llora desde que está en el gobierno, o de que yo nunca lo he visto llorar, ¿va? Bueno, no sé si algún filósofo por ahí o algún fiscal quiere opinar sobre esto o no. A ver, creo que vivimos tiempos de espectacularización de la política hace rato, sí, claro, ¿no? Donde en realidad no importa si el llanto es genuino o no, importa lo que se hace con ese llanto. Claro. Creo que en ese sentido fue una gran... O sea, le vino bárbaro a la imagen de Macri. Es como cuando él aparece comiendo en una hamburguesería. Digo, hay una especie de pacto ficcional donde se necesita que esa representación cuaje, se necesita creer en la emoción del presidente. Después, problema de él, si lloró de verdad o no. Lo cierto es que me parece un acto que le va a dar, va a facturar, le va a dar rédito, pero no me cabe duda, porque la política tradicional hoy está pasando por ahí. Claro. La representación es cada vez menos una representación política y cada vez más una representación actoral, teatral, claro. ¿no? Claro, es buena esa. Fiscal, ¿algo para decir o no? No, a mí me parece que en general todo el sistema de representación, lo que decía Darío, está haciendo, siempre somos razón y pasión, ¿no? Pero hay un paso cada vez más fuerte de la racionalidad hacia el componente emocional para tratar de empatizar con la sociedad civil. Me parece que se inscribe en esa matriz, básicamente. Gracias, fiscal. Bueno, estoy con mi compañero, con mi socio, Miguel Ponce León. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Bien? Buenas noches, Tomás. Buenas noches, ¿qué dice? Muy bien. Se ha venido de gala hoy, ¿eh? Sí, vos también. Bueno, tenés muy buen informe sobre jubilados. Esto le pido por favor también a todos la gente que está participando hoy acá, que es muy importante. Es un informe muy profundo sobre los jubilados. Pero no solamente por lo que están pasando los jubilados, sino también por lo que pasa la última persona. Que es realmente impactante ver a un jubilado que cobra la mínima y que vive en la calle, Miguel. Es el caso extremo. Lo que pasa con los jubilados es que son, te diría, la parte de la sociedad que más está sufriendo al gobierno de Mauricio Macri. Son los que peor viven, porque hace un año ocurrió el recorte de las jubilaciones, pero después, mes a mes, fueron perdiendo poder adquisitivo. Y ¿sabes lo que ocurrió? Es que empezó a ser un lujo, algo que antes no era un lujo. Para los jubilados empezó a ser un lujo comprar carne, comprar comida y comprar medicamentos. Y muchos lo que nos dicen es que empiezan a elegir entre consumir un bife y comprar los medicamentos que los ayudan a vivir. Y hay otros que empiezan a tener miedo, que esto también es un fenómeno nuevo, empiezan a tener miedo de que sus hijos se queden sin laburo, porque necesitan a los hijos, la ayuda económica de los hijos, para poder sobrevivir. En todo este marco de pérdida de calidad de vida, hay muchos que se van cayendo del sistema y algunos se estaban quedando en la calle. Las críticas al gobierno del presidente Mauricio Macri es tremenda en este sentido de lo económico. Por ahí hay gente que hasta lo vota. Mira, Alicia Volonté en Córdoba, la semana pasada hicimos un timbreo simulado y se quejó con nosotros, pero dijo, no, pero yo opino eso de lo económico, pero estoy con Cambiemos y sigo estando con Cambiemos. Está bien y está perfecto y nos equivocamos en la edición, pero digo,
La gente sabe que la economía está mal, saben que los jubilados la van a pasar muy mal en las fiestas. Pero no es solamente la fiesta, porque la fiesta es una anécdota. Lo que va a pasar en enero, en febrero, ¿cómo hacen para comprar alimentos? A ver, muchachos, esto que decía Darío Zeta recién, de cuán alejado está la dirigencia política del pueblo, lo hemos visto en el G20. Creo que es la muestra más acabada de cuán alejado está la política en general, no la del propio gobierno. La política en general de los grandes países está muy alejada del pueblo, no tiene representatividad. No hay representatividad, están en otras cosas, no están en qué le pasa al pueblo. Está uno en si le va a vender vaca muerta, si se la va a regalar, en si le va a comprar armamento militar. No está pensando en qué va a pasar, por ejemplo, con nuestros jubilados. Excelente informe de Miguel Ponce León, fíjate, dale. ¿Cómo están los jubilados ahora ya en noviembre de 2018? Muy mal, demasiado mal. La reforma previsional aprobada en diciembre del año pasado permitió que hoy los jubilados cobren menos, porque en realidad lo que ha sucedido es que los jubilados cobran menos que antes. ¿Le sacaron plata a los abuelos? No. Nosotros estamos implementando un sistema que tiende a preservar el valor real de las jubilaciones. Yo confío que con este sistema el año que viene le va a ganar el salario de los jubilados el ingreso a la inflación. Hay muchísimos jubilados que están padeciendo hambre por falta de medicación, ayuda económica de parte del Estado que no lo reciben. Privándote de un montón de cosas. Muchos jubilados piensan que si el año pasado cobraban 10.000 pesos, este año van a cobrar menos y van a cobrar más. A modo de ejemplo, hoy un jubilado de la mínima cobra 8.600 pesos. Nosotros venimos siguiendo mes a mes durante todo este año lo que fue perdiendo siempre porque nunca llega a cubrir la inflación. O sea, es decir, a fin de año va a haber perdido 8.000 pesos. Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que van a estar protegidos frente a la inflación. En los últimos 4 meses pagué 20.000 pesos de luz. 1.000 pesos de gas. Y que además tiene que afrontar comer y los medicamentos, porque también a muchísimos de esos jubilados les quitaron la cobertura del 100% de los medicamentos. ¿Y después qué te queda para vivir, para comer? Cualquier argentino se pregunta cómo hace un jubilado de la mínima para vivir. Nadie puede imaginar que lo que quiere el gobierno es dañarlo a los jubilados. No existen frutas. Carne antes comía. La incertidumbre es de morirse. Muchos reducen la medicación, que es muy peligroso. Aunque te parezca mentira, todos los días la medicación de la mañana la tomo a las 3 de la tarde y después estoy notando que me hace falta y la tengo que tomar. Si un jubilado tiene que elegir pagar la luz o comprar un medicamento para la presión arterial, estamos hablando de que está en juego la vida. Estoy comprometido a cuidar a los argentinos, la niñez y nuestros abuelos. ¿Por qué tratás de aguantar y no tomar la medicación? Y porque tengo miedo que se me termine y no tener para volver a comprar. La tengo que partir la pastilla para que me alcance. Lo hago para ahorrar. A la reforma previsional que hicieron que este jubilado hoy cobre 8.000 pesos menos, ahorró alrededor de 100.000 millones de pesos. 5.000 pesos de alquiler. Es prácticamente imposible, no podés vivir, no se puede vivir. No sé qué es lo que quieren, nos quieren exterminar directamente. Lo que se está haciendo es ir quebrando, debilitando el sistema público para que eso sea de alguna manera la condición de posibilidad de una FJP. Es como los procesos de privatización. Con esta fórmula y con el ajuste trimestral van a estar infinitamente más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que pase en la Argentina. Ramón, contame, ¿dónde vivís? Frente de la Casa Rosada, en Balcón Nación, ahí. Duermo en la escalinata a la noche. ¿Estás durmiendo en la calle? En la calle. ¿Por qué dormís en la calle? Porque no tengo dónde vivir. Con las jubilaciones que tengo no me alcanza para nada. Y es para los remedios nomás. El asunto es que no me faltan los remedios. ¿Cuánto gastás al mes en remedios? En remedios se me sale como 7.000. ¿Hace un tiempo te alcanzaba para pagar un hotel? ¿Cómo hacía? Bueno, ya imposible. Las monjas de Sierra Morena, que están en Talcahuano y Santa Fe, me dan pan y té todos los días para poder comer algo. Y bueno, seguimos andando, ¿qué va a hacer? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Esta alternativa a los 81 años, lo único que uno espera es la muerte porque ya nadie le da trabajo. Nadie. Es un hombre ya fuera de lo común para los políticos. Esa es mi vida y seguirá siendo mi vida hasta que Dios me lleve. Es tan tremendo el ajuste que se practicó como la mentira del gobierno. La del gobierno y la de muchos gobernadores del interior de la República Argentina. Muchos gobernadores que son supuestamente peronistas, que son responsables de haber hecho semejante ajuste a los jubilados. Pero decía que es tan cruel
sacarle el dinero a los jubilados como la mentira del propio gobierno. El gobierno te decía que no ibas a perder, y a un año de que estos tipos te decían que no ibas a perder, vos sabés que perdiste un 25% de tu jubilación, y que no tenés más los medicamentos gratuitos, y que tenés, encima de que perdiste tu jubilación, tenés el 60% en aumento de alimentos, y tenés el 1.200 en la luz y en el gas. Y si vos no te jubilaste, tranquilo, porque se viene una nueva reforma, y te van a decir que es mejor todavía que la que hicieron. Hay que ser cínicos, ¿eh? Está Gerardo y está Mayra Arena, se ha sumado a la mesa. ¿Cómo anda, Mayra? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Bien? Muy bien, contenta de haber llegado. Bueno, perfecto. Gerardo, abrimos con vos. ¿Qué pensás de este informe? Hay varios aspectos para enfocar. El primero y más general y más profundo, me parece, Darío va a estar de acuerdo como filósofo en que la vejez, y más la vejez ahora, digo, que se ha prolongado la vida, que la medicina, los adelantos tecnológicos generan posibilidades de prótesis, de trasplantes, de circunstancias, que la vida se alargó y no se encuentra el lugar social para esa sobrevida que tenemos. Es de por sí un momento metafísicamente, filosóficamente doloroso, porque la vejez implica el preludio de la muerte y ese dolor existencial y la ignorancia y la certeza sobre la existencia de Dios, sobre la vida después de la muerte. Entonces, vivir toda esta etapa y pasarla mal, no tener dientes, no tener para comer, la mínima, yo cobro la mínima, son 8.600 pesos. Con 8.600 pesos, como decía este jubilado, yo tengo 2 medicamentos con cronicidad, que son Socor y Losacor, para la hipertensión y para el colesterol. Si no pagase la prepaga, me cuestan 5 o 6 lucas por mes. Y gano 8.600 de... Sí, pero no voy a decirte cuánto pago de prepaga porque hay gente mirando que no tiene para morfar y me da pudor. Porque sería como decir que tengo un Mercedes-Benz o un BMW. O sea que si vos no laburaras de actor... No, si yo no laburara de actor, si no me hubiera ido bien y hubiera hecho los deberes, pero yo no puedo pensar la realidad desde que yo la puedo superar porque a mí individualmente me fue bien. No quiero ser un sujeto neoliberal, depresivo y narcisista, que me cago en el otro, que se rompe la alteridad y no tengo en cuenta, puedo pasar, es como el amor, puedo pasar en no agotarme en mí mismo, que me parece muy alienante, no pensar la realidad, oponiéndole, como dice Saramago, conciencia al neoliberalismo, ¿no? Mayra. Sí, permitime disentir con el título que ha puesto tu producción de jubilados al borde de la indigencia. Los jubilados están en la indigencia, ojalá estuvieran al borde, digamos, pero ni siquiera eso. Es cierto, la realidad es que, según los números, están literalmente en la indigencia, pero además, fíjate que se piensa en los 8.600 pesos como si fueran una especie de ingreso bruto, cuando en realidad el tema de los servicios, que ya se ha ido por las nubes, los abuelos que no pueden pasar frío por una cuestión de que la circulación empeora con la edad y uno necesita estar en un ambiente más cálido, tienen que utilizar la luz, tienen que utilizar el gas, y además no se habla tampoco de los jubilados que alquilan y que son muchísimos. Mayra, la persona adulta, si es pobre, tiene menos posibilidad de vida, digamos, ¿no? Tiene muchísima menos esperanza de vida. Yo he cuidado abuelos toda mi vida, siempre han sido abuelos con dinero, primero porque son los que tienen recursos para pagar a alguien que los cuide, y segundo, porque son los que están vivos. Los pobres se van muriendo. Esa es la realidad, no solo que tu cuerpo está desgastado y destruido por haber hecho toda la vida laburos físicos y laburos en los que dejas la espalda y dejas el lomo, sino porque además los problemas de salud naturales a los que vamos cayendo por desgaste natural no los podemos solventar por una cuestión de que la salud pública es limitada y por sobre todas las cosas porque ya no se les bancan los remedios y la calidad de vida a la que uno puede acceder, porque esto es otra cosa, calidad de vida no es solo no estar enfermo, digamos,
estar sano tiene un costo, Claro, tiene un costo claro. de vida, tiene una forma de Claro. llevarlo, hay una alimentación que hay que llevar, hay una condición de salubridad mínima en el ambiente en el que uno vive que tiene que tener, y digamos, ningún jubilado del primer escalafón, y me atrevería a decir del segundo, que esté son la mayoría. solito, que son la amplia mayoría, puede en este momento solventarse y vivir dignamente. A mí me parece, es raro, ¿no? Verla a Christine Lagarde, que es una persona de la tercera edad, adulta mayor, digamos, pidiendo recorte a los jubilados. ¿Qué son los viejos? ¿Qué significan los viejos, Darío? Dame una apreciación filosófica. ¿Qué significan los viejos en otras sociedades, por ejemplo? No, yo creo que en las sociedades capitalistas, productivistas como las nuestras, obviamente hay una edad en la que se decide, volviendo a la metáfora de antes, que hay una gran cantidad de gente que pasa a ser un resto, una sobra, ¿no? Digo, me parece que son una cantidad de ciudadanos, que han construido ciudadanía durante toda su vida y que en función del modelo económico, político, productivista, quedan afuera de ese sistema de producción. Entonces están directamente como desterrados a una afuera, ¿no? Donde más uno debería celebrar desde el punto de vista de lo público a esta gente, lo que se hace es en realidad invisibilizarla, ¿no? Me parece que hay algo que decía Mayra que es clave, que es, digamos, que no es lo mismo pensar todo este conflicto existencial de la vejez por fuera del sistema productivo en el ámbito privado que en el ámbito público. Digo, de última hasta uno le exige al Estado una política de contención para un padecimiento que de por sí tiene que ver con la cuestión existencial y no estar sostenido, si no está el Estado, ¿quién lo sostiene? Sobre todo aquellos abuelos que están directamente afuera del sistema productivo. Bueno, nos vamos a Cañada de Gómez. Cañada de Gómez es un clúster, hay 170 fábricas de muebles. El pueblo vive gracias a las fábricas de muebles. Esto se desarrolló muchísimo después del 2001 hasta llegar a ser el principal lugar donde se fabrican muebles en la República Argentina. Hoy está en una situación absolutamente desesperante. Están quedando todos los trabajadores en la calle. Estuvimos en Cañada de Gómez porque esto ha unido al intendente, a los empresarios, ha unido absolutamente a todos en contra primero de la importación indiscriminada y después también para tratar de poner alguna inyección en el mercado para el consumo interno. En un ratito vamos a escuchar el análisis de Alberto Fernández sobre este tema. Fíjate, una realidad sumamente triste en Cañada de Gómez. Cañada de Gómez es una ciudad muy importante, cabecera del departamento de Iriondo, en la provincia de Santa Fe, y una ciudad muy productiva, muy industrial. Sigue siendo la capital nacional del mueble por el volumen de producción que hay, que es, la verdad, muy importante. Cañada de Gómez tiene 107 fábricas de muebles, de las cuales tenemos 2 de las más grandes del país. Nosotros hacemos muebles del tipo RTA, es decir, listos para armar. Hasta el 2015 la industria creció. Pero bueno, a partir del 2016 empieza el problema de que no hay más protección contra las importaciones, entonces lo único que creció fue la importación, las ventas bajaron y actualmente el mercado está totalmente parado. La caída de la demanda del mercado interno ha sido abrupta, sobre todo en los últimos meses se ha notado mucho más. Septiembre, octubre y en lo que va de noviembre se nota que se profundiza aún más la caída de la demanda. 2015 fue uno de los mejores años para lo que es venta de muebles. Nosotros en ese año llegamos a producir, a embalar alrededor de 2,5 millones de kilos mensuales. En 2016 hubo una baja muy importante, entonces este año creemos que es más grave todavía. Y ahora en este momento se paró todo, después de la subida del dólar y todo ese argumento que nos venden, lógico. No se vende nada. No. Hoy las empresas están trabajando a un 50%. Básicamente eso se debe a una cuestión de resentimiento del consumo interno. La mayoría de las fábricas están vendiendo como máximo la mitad de lo que se vendía hace un año atrás.
materia prima aumenta constantemente. De julio a ahora tenés un 50%. Es grave, sí, pero totalmente grave. Hoy la situación se está tornando crítica porque desde nuestra llegada al parque industrial siempre estuvo en un proceso de expansión y de reinversión de todas las utilidades de la empresa, hasta llegar a ser la segunda fábrica a nivel país. Yo, por ejemplo, hace de agosto que mi camión no sale a la calle. Que realmente ha desaparecido el mercado interno. Si no hay mercado, no hay posibilidad de crecimiento o mantenimiento del puesto de trabajo. Vos trabajás acá hace mucho. Yo creo que hoy promedio la caída de ventas es del 70% en la línea de goma. Si Trump está preocupado por la competencia china, imagínate nosotros, ¿no? ¿Qué esperás de acá en el futuro? No veo en esta gente, no veo nada claro. Se nos está poniendo muy grave, muy grave. La verdad que me gustaría decir que toda esta gente que habló es opositora al gobierno, pero en general en todas estas regiones Cambiemos ha arrasado, digamos, ¿no? Agotado esto. Yo escuchaba recién a la gente que hace muebles, a las fábricas de muebles. Me acordaba, yo acabo de llegar de México y en el aeropuerto de México se acercó un señor que me contó que tenía la única fábrica de lapiceras Viromes y marcadores de la Argentina y que la había cerrado hace un año, producto del nivel de importaciones que se habían promovido desde el gobierno y que hoy en día estaba importando. Y le pregunté, ¿qué hiciste con toda tu empresa? No, suspendí a todo el personal y las máquinas están todas tapadas a la espera de que alguna vez esto cambie y podamos volver a producir. Pero hoy me conviene mucho más importar que producir. Claro. Y esto es a lo que ha conducido este tipo de políticas. No, son políticas, antes escuchábamos de los jubilados, nos olvidamos. Esos 100.000 millones de pesos que le faltan a los jubilados se los dieron a María Eugenia Vidal para que gane las elecciones en el año 2017. Hay que acordarse de estas cosas, ¿eh? Porque eso fue prácticamente todo a la provincia de Buenos Aires. Y así está la provincia de Buenos Aires. Así está, gobernada como está. Vos sabés que estaba pensando justamente en el ingreso de productos chinos y cómo el presidente ahora trataba de hacer malabares respecto a la relación con China. Y decía que China está invadiendo el país, el propio presidente, pero la mujer compra ropa en China para vender en Chequi. Y después él trae los autos chinos, digamos, es uno de los representantes de los autos chinos en Argentina. Sí, su padre, sí, totalmente. Por eso digo, acá el problema que tenemos con Macri, yo siempre digo que una de las cosas que le vamos a deber a Macri es que va a terminar con el mito que decía que los que eran ricos en el poder no se enriquecían. Claro. Falso. Cuando los ricos llegan al poder, ven otros mecanismos de enriquecimiento. Son más sofisticados. Y son buenos, ¿eh? Exactamente. Son buenos. Por ejemplo, le dan todas las empresas de energía a sus amigos y parientes y les dolarizan la tarifa, por ejemplo. Ahora, esto vos lo ves permanentemente en Macri. Permanentemente. Macri tiene una contradicción permanente entre lo que le interesa como corporación y lo que le interesa a la Argentina como país. Eso es permanente. En toda la gestión de Macri se ve eso. Yo tengo la sensación que pasado el jolgorio del G20, que fue como el sueño de una noche de verano, pertenecer a ese mundo donde no perteneces. Te despertás y volvés a la misma realidad, que es esta la realidad. ¿Esta realidad llega a Comodoro Pi, fiscal? Le quiero preguntar a Delgado realmente si toda esta realidad llega a la justicia. A ver, ¿cómo cree que ve la persona de justicia hoy esta realidad? Sí, claro que llega. La justicia no la podemos tratar de una manera homogénea. Al interior de la justicia están los jueces, los fiscales y un montón de laburantes, de gente que estudia, que tiene sueños y que sufre un sistema judicial que está divorciado de la Constitución, que tiene su palabra desafiada, que no puede resolver la inseguridad que afecta al hombre de a pie, que no puede resolver los casos de corrupción, que no puede resolver los casos de lavado de dinero. Y es a veces difícil también encontrarle
un sentido de la propia existencia, cuando al menos en la dimensión laboral uno se tropieza todo el tiempo con no poder hacer las cosas como quiere. La justicia no puede ser una isla y en cierto modo también expresa toda esta gama de problemas que vos venís narrando a través de las producciones que hicieron durante la semana. Mayra, la gente que queda sin trabajo va a la pobreza. ¿Lo recibe la pobreza cómo hoy? ¿Cómo le recibe la pobreza hoy a esta gente? Es más brutal la vida para ese que cae en la pobreza que para el que ya viene en la pobreza desde que nació. El que ya viene en la pobreza conoce por lo menos los rebuques, sabe dónde ir a pedir, conoce las asistentes sociales, las trabajadoras sociales, conoce los comedores, conoce quién del barrio te va a saber ayudar, te va a saber decir, sobre todo conoce cómo cocinar. ¿Qué se come cuando vos no tenés para comer? Digamos, ¿cómo sobrevivís? El que cae en la pobreza, el que estaba acostumbrado a tener un ingreso todos los meses, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, entonces empieza a vivir a fideos, que es lo más barato que encuentra, vivir a salchichas, que es lo más barato, no cena, deja de cenar a la noche, empieza a comer una sola vez por día, es tímido porque en general el trabajador no quiere ir a buscar la ayuda social. Quiere conseguir laburo, quiere volver a insertarse cuanto antes de nuevo en el sistema laboral. Pero este modelo que excluye, recién lo de la fábrica de muebles, la verdad es que me llegó personalmente porque laburé en Revoc, la fábrica que está en Suárez, que era la única fábrica de Coronel Suárez que le daba trabajo a Coronel Suárez. En mi época, cuando yo laburé, que tenía 20 años, éramos 2.800 hombres y mujeres fabricando zapatillas, hoy quedan apenas más de 300. Es brutal el desarme de la economía, la caída de trabajadores a la línea de la pobreza, que produce una baja en el consumo brutal, y que vienen acá o a otros programas los tipos y los economistas y los políticos y te hablan de coyuntura y te hablan de equidad y transformación fiscal y no sé, devaluación y de un montón de conceptos técnicos que están buenísimos para agarrar los papeles y ponerse a estudiarlos, pero la realidad es que es la gente que no tiene un peso para consumir. Vos sabés que un pensamiento que tiene muchas parte de nuestra sociedad hoy ante el neoliberalismo mucho más, pero estamos en el capitalismo y hace mucho que vivimos en esto, que es el temor a caer en la pobreza. Darío, ¿tenés alguna reflexión respecto al temor de la gente a caer en la pobreza? Sí, sobre todo, digamos, en función de cómo definís, Tomás, lo que es ser pobre, ¿no? Yo creo que ahí la construcción del sentido común es crucial en esto, porque, digo, primera instancia, ¿cómo entender tantos ciudadanos cayendo en la pobreza que sin embargo siguen votando programas económicos que son responsables de ese lugar? Evidentemente el voto no es unidireccional, el voto no es absolutamente racional, convergen un montón de variables en el voto y es muy probable que el año que viene tengamos a una gran mayoría de argentinos y argentinas que son en este momento sujetos que viven, digamos, lo nefasto de las políticas económicas actuales, que sin embargo van a seguir votando este modelo, porque el voto en el voto no converge una única razón, ¿no? Me parece que eso es interesante para analizar, porque a todos nos viene más fácil pensar al voto en términos lineales, como que hay siempre una única causa que determina eso. Y lo otro, la discusión sobre qué es ser pobre. Digo, cuanto más bajemos en términos definicionales la naturaleza de la pobreza, más ganan las políticas excluyentes. O sea, si ser pobre es no tener para comer, el número de pobres es 1. Pero sí, con Aristóteles y un montón de pensadores históricos, ser pobre es no poder realizarte en la vida. Bueno, la pobreza realmente entonces alcanza una universalidad distinta y nos hace repensar hasta qué punto uno queda dentro o queda afuera. Gracias, Darío. Me voy con Gerardo Romano. Hace rato estoy viviendo en Capital Federal, desde Córdoba, y de que hace 2 años y medio aproximadamente veo un panorama cada vez más triste en la calle. Sinceramente, capaz que para ustedes es un panorama que, como vienen conviviendo en el día a día, no se dan cuenta el incremento de la cantidad de gente en situación de calle en la propia Capital Federal. Gerardo, ¿cómo lo ves a eso? ¿Lo percibís o no? Sí, yo escuchaba con atención lo que decía Darío respecto del funcionamiento de la democracia, del tema de lo que significa el voto, o la democracia como sistema en el cual se elige el candidato que más votos tiene.
en un momento en el que el neoliberalismo emblocado, el poder político, el poder económico, el poder judicial, el poder militar y el poder mediático, todo sobreimpreso, tienen la facultad de anular las subjetividades y anular la singularidad, de que aumente se socave la división de poderes, aumente la represión de la política, entendiendo la política como conflicto y como heterogeneidad. Entonces, ¿cómo hace la democracia para preservarse de esto que hace que el funcionamiento neoliberal roce las instituciones? ¿Cómo hacemos para preservarnos? ¿Cuál es el dique institucional? Yo creo que tiene que repensarse la democracia como sistema por el cual lo que tenemos que pensar que fundamentalmente tiene que ser es una construcción social y política que enaltezca la igualdad, la libertad, pero también la fraternidad, que sea una sociedad inclusiva. Bien, vamos a ver ahora un resumen sobre la justicia argentina. Lo que ha pasado, lo que viene pasando. El presidente Mauricio Macri es el presidente democrático que en democracia ha nombrado más jueces en la historia. 315 jueces en lo que va del mandato de Mauricio Macri. Este es el resumen, dale. La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. Angelici no maneje la justicia federal porque voy a ir contra usted. Ni el gobierno necesita operador, ni yo lo soy. Nunca fui a hablar con ningún juez. No conozco los tribunales. Y me voy a seguir ocupando, aunque Angelici quiera impedir que haya justicia. No conozco Comodoro Pi. Estoy hablando del presidente de Boca Juniors, que interfiere en la justicia con el consentimiento del presidente de la República. Y tenemos que tener una justicia verdaderamente independiente. Usted hablaba de 12 jueces importantes federales que responden a la embajada, ¿no? ¿Quiénes son? Casi todos. Usted ya sabe quiénes son. El más notorio es el Bonadío. Formamos parte del Estado como uno de sus poderes y por tanto somos responsables de la gobernabilidad de la nación. Esa es la casa de Bonadío. Allí hubo una explosión, le tiraron una bomba. Nos pasamos la vida detectando causas armadas y esta vez la causa me la armaron a mí. No deja de ser un síntoma, me parece, de lo que es la justicia argentina, ¿no? Yo no voy a poner ni sacar jueces a mi antojo. En Argentina, el gobierno del presidente Mauricio Macri publicó en Boletín Oficial el decreto de nombramiento de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz como nuevos jueces de la Corte Suprema. Yo no voy a poner ni sacar jueces a mi antojo. Han desplazado por decisión del procurador al fiscal Juan Pedro Soni, que tenía a su cargo nada más ni nada menos que la causa Correo Argentino. Mi señora hoy recibió 2 llamados telefónicos amenazándola de muerte. Y yo sufrí alguna serie de persecuciones que ahora termina con la causa armada y puede terminar en un kilo de droga en mi auto, en un tiro, no lo sé. A mí como juez no me van a apretar ni a perseguir con ese tipo de maniobra. La justicia tiene que actuar en forma independiente, que nosotros no nos metemos. Y una causa que está dormida, que es la causa de portantes truchos. Hubo cientos, miles de personas que le agarraron la identidad y le pusieron a través de ellos dinero. Esas personas denuncian que no aportaron. Esto que me contás, ¿vos se lo declaraste al juez Sebastián Casanelo? Sí, de las distintas formas. Lamentablemente ahora a Casanelo le quitaron la causa penal con una gran operación en la justicia por parte del PRO. Entonces la causa es lavado. Es escandaloso que a Casanelo le hayan llevado la causa a la justicia electoral, con lo cual ya no irían a prisión, sino que a lo sumo podrían tener una multa o una inhabilitación para ser funcionarios públicos. Es federal el delito, el lavado, el robo de identidad, pero Irurzun dijo, no importa muchacho, acá el pacto se cierra de la siguiente manera. Todas estas pruebas las tiramos al tacho de basura y esto va a lo electoral. Lo electoral son multas. ¿Te das cuenta por qué tanta presión y por qué tapan este tema? Porque si esto se esclarece, que es tan sencillo, para hablar sin eufemismo, tienen que ir en cana. Yo no voy a poner ni sacar jueces a mi antojo. No te pararon de mentir, te dijeron que la justicia funcionaba mal y hoy funciona peor. Lo primero que hizo Mauricio Macri fue nombrar 2 jueces por decreto, tuvo que volver para atrás, nombró 315 jueces después. Te dice que la causa más importante de lavado de dinero, 1.500 millones de pesos en campaña, es simplemente una contravención electoral. Este libro dice mucho. Este libro me lo acaba de dar Federico Delgado, pero yo ya lo leí, lo tengo en casa, lo subrayé todo, si quiere me toma Federico. Pero quiero escuchar esto.
Quiero escuchar tu reflexión sobre esto, lo mismo que decís en el espíritu de este libro. Sí, claro, a mí me parece que los problemas de justicia están claros, no los voy a reiterar ahora acá. Pero me parece que lo que hay que empezar a pensar es dejar de discutir jueces y empezar a discutir sistemas. La justicia tiene un problema grave, que es que hay actores que participan en la justicia que no son los que la Constitución y la ley prevé. Es decir, la Constitución prevé que va a haber jueces, fiscales, defensores, acusados y víctimas, y nunca creyó que iba a haber empresarios, políticos, servicios de inteligencia, narcotraficantes, que son actores informalmente institucionalizados que tienen peso en la hechura de la sentencia judicial. Y ese me parece que es el más grande de los problemas que tenemos, el más grave de todos, porque... Qué lástima que pase así nomás lo que acabas de decir, pero es tremendo. Como actor dentro de lo que es el componente judicial, está diciendo que hay narcotraficantes, está diciendo que hay empresarios. Digamos, esto es importante porque lo está diciendo una persona de adentro de la justicia. No te lo está diciendo un periodista de Córdoba, no te lo está diciendo un tipo que está fuera de la justicia, te lo está diciendo una persona que está dentro de la justicia como una autocrítica. Como nosotros lo hacemos también desde los medios de comunicación. Estaría mal que lo persigan a Delgado por lo que está diciendo, porque además es lo que él percibe. Federico Delgado es fiscal federal. Sí, me parece que hay que empezar a trabajar en eso, empezar a pensar los sistemas. Hay problemas en la designación de jueces porque hay concursos amañados, hay problemas en la destitución de jueces porque hay expedientes amañados que quienes tienen que juzgar a los jueces lo toleran, y en el medio se ha creado una burocracia judicial que se ha vuelto autónoma. A veces, hablo de la justicia federal, no quiero ser injusto, ¿no? La justicia federal, como Europí, se ha vuelto un poco autónoma del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial mismo, y entonces se ha transformado en una especie de artefacto social que tiene intereses propios, autónomos, que no siempre son los de la ley. Y esto viene de hace mucho tiempo, no empezó ni ayer ni antes de ayer, pero la intensidad de ese proceso se va agudizando cada vez más, y por lo tanto las consecuencias las vamos viviendo en carne propia los ciudadanos cada vez también con mayor intensidad. No te me vayas a la filosofía, simplemente en 15 segundos definime lo que es para vos hoy la justicia argentina. Yo creo que hay que separar la justicia del derecho. El derecho es algo permanentemente reformable y la justicia no deja de ser un imposible, ¿no? Al que tendemos permanentemente con sistemas de derecho que en su resignificación buscan, ¿no?, alcanzarla, pero siempre todo sistema de derecho es un producto humano. Si es un producto humano, es una relación social y está atravesado por todos los conflictos sociales. La justicia, dice Derrida, es siempre del otro, y el gran ausente de las instituciones argentinas es el otro. Gerardo, dame una definición, me cagó Darío, por eso vamos entonces al Poder Judicial. Definime Poder Judicial argentino. ¿Cómo lo ves hoy? Yo creo, como decía la doctora Fernández, que hay que reformarlo, que hay que hacer una profunda reforma, no en la legislación de fondo, no en el derecho, como dice Darío, sino en el funcionamiento del Poder Judicial. Claro. Quizás en los códigos procedimentales, fundamentalmente los procesales, pero hay algo que hay que terminar de acomodar que hace que la sociedad argentina en general, más allá de las banderías políticas, vea despreciativamente el accionar de la justicia. Mayra. Me parece, lo que creo de la justicia, o lo que espero yo de la justicia, y el cambio que me gustaría ver, es dos cosas. Primero, que se pueda volver a sentir esto de que la víctima o el que sufre, digamos, un delito o cualquier tipo de delito, tenga esa resignificación que siente de lo que le pasó cuando el culpable es condenado, cuando, digamos, vuelve, la justicia del derecho le da la razón como víctima, condenando al culpable y resarciéndola como persona. Pero por otro lado, y también, digamos, como villera tengo la obligación de pararme del lado de enfrente, me parece que también le fallamos a aquellos que delinquen, a aquellos que caen en el delito, ya sea delitos que atentan contra lo material u otro tipo de delitos más graves. Me parece que necesitamos tener una planificación para que puedan lograr algo de su vida, para que puedan volver a tener esa sensación de que uno puede realizarse como persona, de que uno puede acceder a determinados oficios o a determinadas profesiones, ¿no? Porque siempre del preso se espera que aprenda algo manual, carpintería, alguna cosita con las manos. Pues también puede soñar con ser abogado, con ser sociólogo, con ser médico, con todo aquello que
que yo tengo los mismos derechos estando libre y que el privado de su libertad pueda volver a insertarse en la sociedad sin ser un peligro para los demás. Mira, Alberto, fui bueno con vos, fui benévolo con vos porque le hice hablar primero a Mayra, no vas a decir que te pegue el aire que le pegó a Felipe Solá. Entonces digo, te pregunto ahora por la justicia. ¿Cómo ves? Vos fuiste jefe de gabinete, tenés amigos fiscales muy importantes que tienen causas muy importantes, conocés movida dentro de la justicia. A ver, ¿qué tendría que cambiar en la justicia para que algo salga, digamos? La justicia de Macri es la peor justicia que la democracia ha tenido. Empecemos por decir esto. Macri ha violado absolutamente todas las reglas de la buena administración de justicia. Se metió en el Consejo de la Magistratura. El 70% de los concursos que se hicieron en la gestión de Macri fueron alterados en el orden de prelación después de la audiencia personal, que es una audiencia que tiene un consejero con los candidatos. El orden de mérito y de antecedentes queda vulnerado porque en esa audiencia cambian las calificaciones y a los mejor calificados los postergan y proyectan a los amigos del poder. Espero que la gente pueda entender lo que está diciendo Alberto. No, te pido por favor que sigas, pero te paro ahí porque es muy importante lo que está diciendo. Por ahí a la gente le llega el Consejo de la Magistratura y parece muy alejado porque la verdad, cuando estamos pensando todo en cómo comer, en cómo comprar los medicamentos, en cómo pasamos la crisis, la verdad es que te hablen del Consejo de la Magistratura es casi como violento, digamos. Pero lo estás haciendo en la descripción como debe ser. La fábrica de los jueces. Alberto te está hablando de la fábrica de jueces, no solamente la que te da, de la cual sale el juez, sino también la que castiga a los jueces y los saca. Dale, la que nombra y remueve jueces, exactamente es eso. El funcionamiento del Consejo de la Magistratura ha sido escandaloso en la gestión de Macri. Y algún día Tonelli va a tener que ir a rendir cuentas a la justicia por la cantidad de arbitrariedades que cometió. Esto hay que decirlo con todas las letras. Macri no solamente quiso nombrar 2 jueces de la Corte por decreto y no pudo. Además, vació una Cámara Federal para llenarla con sus amigos. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Ha tratado en ese Consejo de la Magistratura de armar tribunales ad hoc, por ejemplo, lo que quisieron hacer con Cristina, en la causa AMIA, donde crearon un tribunal especialmente para perseguirla a ella, donde estaba la mujer de Recondo, donde estaban todos los enemigos de Cristina. Y eso lo paró la Corte Suprema con una acordada. Hay que hablar con todas las letras que el peor momento de la justicia la estamos viviendo hoy con Macri. Miren que he sido muy crítico de la intervención de Cristina en la justicia. Cristina al lado de esto era Heidi. No se puede creer el nivel de intromisión del poder político sobre la justicia argentina. Hay, como bien decía recién Delgado, hay que hacer excepciones, no todo es lo mismo, claramente no es todo lo mismo. Yo no puedo decir que Rafecas o Casanelo no son gente valiosa y no son gente de bien. Rafecas, asqueado, concursó para irse a la Cámara de Casación Ordinaria porque no puede sobrevivir en esa mugre que se ha convertido Comodoro Pi. Entonces hay que hablarlo con todas las letras, porque lo que la gente tiene que entender es que cuando hablamos de la gente, cuando hablamos de la justicia, hablamos de lo que le puede pasar a la gente. Porque son esos jueces los que determinan la libertad o la prisión de las personas. Y a esos jueces, muchos de los cuales no pueden explicar cómo viven, no pueden explicar los autos en donde andan, no pueden explicar los caserones que habitan, muchos de esos jueces resuelven sobre la libertad de nosotros. Entonces, y el que está hablando para sacar cualquier duda se fue hace 10 años del poder y nunca tuvo una denuncia en su contra. No es que zafe de alguna denuncia, nunca nadie me denunció. ¿De acuerdo? O sea, no estoy hablando por problemas personales. Estoy hablando por lo que veo. Hace 30 años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y nunca estuve tan asqueado con la justicia como en la justicia de Macri. Es asqueante, vergonzosa, dañina, indigna a cualquier ser republicano. El problema es que es la justicia argentina, no es solamente la justicia de Macri, es la que generó Macri, pero es la justicia argentina. 2 cosas quiero decir. Primero, los jueces que se sacan fotos en la Embajada de Estados Unidos dan vergüenza. Yo entiendo que la gente no quiere llegar a pensar porque ustedes han convertido a la Argentina, a los argentinos en personas que no quieren escuchar de las cosas profundas que nos pasan. Pero a Bonadío y al resto de los jueces, periodistas, empresarios que van a la Embajada de Estados Unidos a festejar el Día de la Independencia de los Estados Unidos y que son absolutamente dependientes de esa embajada,
Vas a saber cómo y por qué Alberto Fernández de recién decía que no pueden justificar lo que tienen. Bueno, gran parte pasa por eso, ¿no? ¿Puedo agregar algo más? Dale, dale. Solo como síntesis de lo que acabas de decir. El actual embajador de los Estados Unidos llegó a la Argentina diciendo que su tarea era ayudar a reordenar la justicia. Sin palabras. Federico, te han pegado por todos lados, por lo menos no a vos particularmente, pero si le pegan al ámbito en el cual laburás, imagino que bien no te debes sentir. No es que no me sienta bien, hay cosas que son reales, digamos. El problema, el único capital que tiene un juez es su palabra. Y la palabra de los jueces está desafiada y de los fiscales también, porque no nos cree absolutamente nadie. Entonces un sistema judicial es ni más ni nada menos que el espacio en que los ciudadanos resignamos la posibilidad de resolver los conflictos entre nosotros y vamos a un cuerpo colegiado que los va a resolver supuestamente de acuerdo a una ley que nos expresa y que se rehace todo el tiempo, como decía Darío, pero que nos expresa, y que nosotros vamos a tolerar esa decisión, ganamos o perdamos. Estamos tan lejos de eso, y como decía hoy Mayra, hemos divorciado la ley de la justicia. Hay soluciones que son legales, pero que la gente las percibe como injustas. Los jueces tienen los problemas que describió Alberto Fernández. El sistema judicial tarda 20 años para juzgar un caso de corrupción y tampoco puede solucionar, no es eficaz para el hombre de a pie que quiere trabajar a las 4 de la mañana y lo roban todos los días a la misma esquina, en la misma, los mismos tipos. No sabemos cómo articular con las otras agencias del Estado, cómo encarar esta historia de una fábrica social de violencia y marginalidad que nos parece que le vamos a hablar con mayor punitivismo. Digamos, es tan grande el campo de problemas que a mí me parece que lo más bueno de todo esto, si hay algo bueno, es que al menos la justicia está en la agenda pública y estamos comprendiendo que cualquiera de nosotros, toda nuestra libertad, nuestros patrimonios, nuestros derechos civiles, todos están siempre pendientes de un cuerpo de burócratas que nos puede anular nuestra existencia. Por eso es tan importante discutirlo y tan importante pensarlo y empezar a discutir de verdad si queremos tener un sistema de justicia que nos mejore nuestra vida y no el que le tengamos miedo porque nos las puede anular. Bien, Federico, lo que vamos a ver ahora es un tape inspirado en lo que viene hablando de hace mucho tiempo Darío Zeta. Es la filosofía del gobierno. ¿Cómo es que llega el gobierno al poder y cómo mantiene el poder el gobierno de acuerdo a lo que nosotros interpretamos que quiere decir Darío Zeta? Él te lo va a explicar después. Dale. Les dije que este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina. Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia. Este es este momento. En 4 o 5 años volveremos a tener nuestro gas. Gas que cuesta mucho. Entonces tenemos todos colaborar, todos somos un gran equipo. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Hay que entender, comprender, más allá de las ansiedades que tenemos todos, que hay tiempos, hay plazos. Ramón Díaz se cansó de ganarme los primeros 3 años que fui presidente de Boca. Entonces hay que tener la paciencia y la capacidad de trabajar todos los días. Vienen los 6 meses más difíciles de esta nación, pero acá hay un modelo de salida que puede traer prosperidad 100 años a la nación. Sé lo que pesa una actualización de tarifas, sé lo que pesa en el bolsillo de cada uno de ustedes. Si hubiera habido otra manera, créanme que la hubiera hecho. Si hubiera existido algún otro camino, lo hubiera tomado. Entonces, si nosotros no terminamos de cruzar este río, que es un río con muchos riesgos, pero la única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos asumamos una de las misiones más importantes que tenemos que encarar juntos: consumir menos energía. Esto está yendo por el camino correcto y va a funcionar, y el esfuerzo no va a ser en vano. Si ponemos cada uno de nosotros nuestro máximo esfuerzo, nos va a ir bien. Es un camino largo, pero es el que nos lleva a la felicidad. Y eso es lo que necesito que crean. Vamos a cerrar, sí. Vamos a tener conflictos sociales en diciembre, sí. Y le pido a todos ustedes que ninguno afloje, porque este camino recién comienza. Después vamos a salir, sí. En julio del año que viene estamos en un crecimiento. Por este camino vamos a encontrar la felicidad, sí, gordo, vamos a encontrar la felicidad. Sí, mírame bien, pues la vamos a encontrar. Es impresionante cómo hasta sobra el público en algún momento del presidente, lo digo con todo respeto, que cuando le dice, sí, gordo, escúchame porque después de este sufrimiento va a venir la felicidad. Esto fue sistemático, fue en campaña,
fue en la campaña intermedia y lo van a hacer nuevamente ahora. Prueban, digamos, te están dando tu propia medicina. Básicamente llegan a cada campaña y te dicen que la próxima va a ser mejor. ¿Cuántas veces nos hablaron del segundo semestre, de los brotes verdes? No hace falta repetirlo porque parecemos todos estúpidos repitiendo siempre lo mismo. Pero básicamente es como un lenguaje religioso, un discurso religioso que te promete que después de este sufrimiento en algún momento vamos a parir y todo va a estar mejor. Describilo mejor, Darío, dale. Bueno, pero la religión evidentemente tiene una historia de éxito a lo largo de la cultura humana, que es lo que hay que analizar, ¿no? No poner la idea de lo religioso así como una totalidad negativa, porque realmente, digo, cuando Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, no solo está hablando del carácter de adormecimiento del opio, sino que el opio a la gente le gusta, te da placer, si no nos engancha. O sea, hay algo en esa promesa imposible que evidentemente traduce una necesidad, te diría casi existencial. Mira, hay un relato muy famoso... Qué feo que es pensar así tan profundamente, Federico. No. Pero me está haciendo pensar demasiado. Digamos. Es que si no es fácil decir, mirá, la religión es el enemigo, la gente es tarada porque cree religiosamente en algo que no se puede demostrar. Evidentemente es más complejo el dispositivo porque ese opio que de algún modo te toma tiene mucho que a vos de algún modo te agrada para que vos seas tomado, ¿no? Si no, no sería tan simple. Hay un relato que a mí me encanta, que circula en filosofía, vía Derrida, que es un relato talmúdico, que cuenta lo siguiente: parece que llegó el Mesías finalmente a Jerusalén, y entonces uno de los habitantes de Jerusalén lo ve entrar, se le acerca, lo mira y le dice: ¿vos sos el Mesías? ¿Cuándo vas a llegar? Te estamos esperando. O sea, el tipo no pudo reconocer que el Mesías había llegado, porque la idea de Mesías es siempre la de la promesa incumplida. O sea, esto me hace acordar mucho al macrismo. O sea, siempre está postulando un advenimiento mesiánico cuyo carácter es que nunca tenga que llegar. O sea, hacia el futuro, la imposibilidad de concretar en acciones concretas, evidentemente, sus plataformas. Y hacia el pasado, para que esto funcione, para que el Mesías tenga que llegar, tiene que haber un anticristo. Claro. O sea, siguiendo con la metáfora religiosa que me propones trabajar, hacia el pasado siempre tiene que haber un diablo, diríamos en este caso una diabla, ¿no? Diabla animal, con toda la lógica de ese chivo expiatorio al que hay que siempre recurrir para poder seguir sosteniéndose en el poder. Y te agrego una cosa más: qué loco que el gobierno que se presenta como sinónimo de la racionalidad apele todo el tiempo a mensajes emocionales, ¿no? Porque evidentemente el republicanismo institucionalista de este gobierno, lo último que debería apelar es al aspecto emotivo, pero fíjate cómo todo el tiempo hablan de felicidad, de entusiasmo, de confianza, todos elementos que tienen más que ver con aquello que ellos critican. Le agradezco a los dos por haber venido, en serio. Te admiro, Federico, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Igualmente a vos, me has arruinado la noche en la primera etapa, sobre todo. No solamente ahora pensando, sino lo primero que me dijiste. ¿Cómo es esto del cordobés y federalismo? ¿Cómo sería? Explicáselo a la gente. No, porque fue algo que te dije en privado. Por favor, pero hacelo público, público. Es importante que... Yo creo que, digamos, el progresismo, digamos, una filosofía a la que suscribo y que vos suscribís, tiene un fuerte componente unitario. Así que entiendo que te sientas de algún modo excluido. No sé de qué, pero andás llorando ahí por los pasillos que te sentís excluido. Yo no lloro de absolutamente nada. A Darío te lo hemos invitado en reiteradas ocasiones. El señor Delgado ha sido mucho más gentil con nosotros y ha venido. Y Zeta dice que tienen horarios muy complicados porque ustedes los cordobeses los relegan a los horarios periféricos, ¿no? ¿Esto sería más o menos el tema? Me parece que están midiendo muy bien ahora, ¿no? Ahora sí, bueno, entonces... porque están ustedes que son los porteños. Gracias, muchísimas gracias a los dos. Me voy con Alberto. Dale, me voy con Alberto. Y también otra persona que admiro muchísimo y la verdad que ha sido muy generoso con nosotros, Alberto, en serio. Gracias. ¿Algo para decir lo que acabas de ver, el gobierno y No, yo creo que el gobierno ha sido un gran fraude para toda la gente, esa es la verdad. Es muy interesante esa apelación a lo religioso sistemáticamente hecho por el gobierno de Macri, cuando en verdad ellos dicen ser el republicanismo más racional, ¿no? Casi el iluminismo. Eso es lo que dice Carrió con todas sus proyecciones fallidas.
Lo que creo es que nosotros entramos a un año muy difícil, y lo que creo también es que la gente tiene que tener muy presente cómo fue defraudada. Porque Macri, que ahora dice, no, yo busqué 1000 salidas antes de aumentar las tarifas, le aseguró a la gente que las tarifas no iban a aumentar, y por eso lo votaron. Y le dijo que no iba a tocar el fútbol para todo, y por eso lo votaron. Y le dijo a la gente que iba a sostener Aerolíneas Argentinas, y por eso lo votaron. Y después termina haciendo todo lo contrario. Entonces, a mí me parece que lo que la gente tiene que medir ahora es el gran fraude que significó Macri. El gran fraude, porque además el último año no va a ser el túnel, y va a ser la luz, y va a ser ese semestre del que habla Carrió, ese junio floreciente. Viene un año durísimo, donde la economía va a ir de mal en peor, porque todas las bases en las que se funda la economía de Macri son bases barrosas. Esa es la realidad. Gracias, Alberto, en serio, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, me voy a despedirlo a Gerardo Romano y a Mayra Arena. También quiero una reflexión final de ambos. Empezamos por Mayra. Por supuesto. Dale, empezamos por Mayra. No, bueno, esto de que se hablaba recién de la promesa que siempre es hacia el futuro y nunca hay acciones concretas en el presente, ¿no? Y esto nos afecta a los pobres y a los trabajadores primero que a nadie. Entonces, tenemos que lograr cambiar ese enfoque, los dos enfoques, tanto el de felicidad y yo no aflojo y ya va a venir lo bueno y ya estamos saliendo del túnel y todas esas alegorías, digamos, que nunca se ven en la realidad concreta, y por otra parte también con las técnicas, la de coyuntura y convergencia fiscal y de un montón de cuestiones que cuestan mucho traducir al que te dice, mirá, gobierne quien gobierne, yo me tengo que romper el alma laburando. Entonces, hablemos de cosas concretas, hablemos de cuando hace unos años habíamos dejado de ser los pobres, los postergados de siempre y los que recibíamos siempre las promesas y empezamos a recibir acciones. Y se empezaba a decir varias veces al año, estas van a ser las medidas para ustedes. Recién nos corregiste un graph, antes que se vaya Mayra, nos corregiste un graph, y yo te voy a decir una cosa, fallaste en la última nota que nos diste, fallaste en un tema, dijiste que... Sí. Pero tenía razón en la corrección, precisa. Sí. Bueno, está bien, está perfecto, por eso estamos yo digo... en el fondo del mar, no estamos en el borde, estamos en el abismo. ¿En qué? Corregime, dale, pero, me gusta la crítica. Mayra hizo una buena descripción en que todos somos el negro de mierda de otro, digamos, ¿no? Cada uno es un negro de mierda pero excepto Mauricio Macri, que no es el negro de mierda de nadie. Donald Trump se lo dejó bien clarito. No, en el G20 quedó bien claro que bueno, que somos los negros del mundo. Y a ver, este es el problema del argentino que está en este momento enloquecido y excitadísimo con que Macron venga y se abrace con Macri y con la camioneta de Donald Trump con las que nuestros ministros se fotografiaron. Entonces tenemos que dejar de tener ese pensamiento cipayo de que los otros, ¿qué van a pensar de nosotros? Empecemos a preocuparnos por nosotros mismos, ¿sí? Después, ¿qué opinen los demás? Pedazo de obra, un judío común y corriente, ¿eh? La verdad que sí, me gustó muchísimo. ¿Lo pasaste bien? Sí, lo pasé muy bien. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con el neoliberalismo, porque la gente cree que los totalitarismos son un fantasma del pasado. El nazismo, el nacionalsocialismo, el estalinismo, y no se dan cuenta que el virus del neoliberalismo inocula el cuerpo social de la mano de la democracia. Por eso hablaba hoy tanto de que la democracia se tiene que resignificar y buscar generar algún dique de contención de este nuevo fenómeno que es el neoliberalismo. Vos pensás que cuando Perón se enfrentaba al establishment en su momento, había un diario opositor que era La Prensa, los otros estaba Razón, Noticias Gráficas, no había televisión y las radios eran variopintas, o sea que no era como ahora, como fue para Cristina Fernández, claro. Enfrentarse con todo y que todo el poder mediático esté resumido, apoyado por el poder militar, el poder judicial, el poder económico y todo emblocado con esa fuerza. Eso es un fenómeno nuevo de la civilización en el mundo. Es el capitalismo financiero internacional, ¿no? El ultracapitalismo. Estamos enfrentándonos con un fenómeno nuevo. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, Mayra. Muchísimas gracias. Me voy con Mauro, porque me está esperando mi compañero para darle la despedida. Me da mucha pena saludarlo, ya que sea la última vez que nos vemos, sinceramente. Ha hecho una investigación tremenda.
y es importante, bueno, por lo menos celebrar con una buena investigación. Usted sabe que a mí me gusta, ese tipo de regalos son los mejores. Hace 15 días me echaste, me estás echando otra vez. No, ahora lo estoy echando de menos. Eso es mucho más importante. Exactamente. Hoy es el último programa del año. Sí, señor. Sí, pero dentro de la excelente programación que tiene C5N, hay un programa que yo particularmente recomiendo mucho, no sé si lo vio, ADN Recargado los martes a las 23 horas. Sí, muy bien. No sé qué opina usted, para mí es un programa Me parece un buen programa, de excelencia. En ese programa tenemos un compañero que también es un trabajador de excelencia, que se llama Gabriel Morini, y hace un ratito nomás se habló de la causa Aportantes Truchos. Y Gabriel Morini, en ADN Recargado, nos contaba lo siguiente. 1936 y la sede del Banco de la Nación Argentina, sede en la cual se hicieron gran cantidad de los depósitos que aparecen en efectivo en la causa judicial por aportes truchos en la provincia de Buenos Aires. En esos dos cajeros que ustedes están viendo ahora, se hicieron alrededor de 89 depósitos, cuanto menos, si no la cifra se puede elevar a 172, en el lapso de las 13:04 del 4 de octubre de 2017, plena campaña electoral, hasta las 14:53. Es decir, en menos de 2 horas, acá, esta cuadra que ustedes ven ahora, donde hay una sede que es pequeña dentro de lo que es la estructura del Banco Nación, tendría que haber estado atiborrada de personas. Alrededor de 89 personas tendrían que haber estado haciendo fila sucesiva para hacer depósitos en efectivo por alrededor, en promedio, es lo que estima la justicia, entre 20 y 25 mil pesos cada uno. ¿Por qué te contábamos esto? ¿Por qué traemos este video a colación? Hurlingham queda a 45,9 kilómetros del cajero de Recoleta que nos señalaba Gabriel Morini. ¿Y por qué hago hincapié en Hurlingham? Porque el juez Ernesto Kreplak imputó al contador Carlos Martínez. ¿Quién es Carlos Martínez? Un referente en Hurlingham, se lo señala como el recaudador de Cambiemos, pero el principal referente de Cambiemos en Hurlingham tiene nombre y apellido, se llama Lucas Delfino y es el subsecretario de Asuntos Municipales. ¿Vos decís que la gente de Hurlingham vino a ese cajero? Entre 17 y 22 personas estuvieron ese 4 de octubre de 2017 en el cajero de Recoleta del Banco Nación, depositando plata que... Supuestamente. Te me estás adelantando. Ese que estamos viendo en escena es Lucas Delfino junto al presidente Mauricio Macri, obviamente. Entiendo. A quien imputaron es al contador, Carlos Martínez. Y vos recién me decías, supuestamente. Si querés, te invito a ver qué sucedió en Hurlingham con la causa Aportantes Truchos. Dale. Vinimos al estudio contable del contador Carlos Martínez, imputado en la causa por aportantes truchos, a ver qué respuestas tiene para brindarnos. Ahí suena. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Del canal C5N, venimos a ver al contador Carlos Martínez, por favor. ¿Tenían reunión? No teníamos nada preanunciado, pero queríamos ver si podía contestarnos algunas preguntas. Bueno, guárdame un segundito, por favor. ¿Cómo no? Muy amable, gracias. Porque no atiende el contador sin cita previa. Bueno, quizás si le manifestás esto, quizás nos pueda atender. Guárdame el línea. Gracias, muy amable. Tal como nos dijeron recién, el contador no atiende sin cita previa, así que bueno, vamos a esperar a ver si nos puede brindar alguna respuesta. Laura, ¿figurás en la lista de aportantes para la campaña 2017? Sí, figura. ¿Y pusiste plata? No puse un peso, nada. ¿Nada? No, nada. ¿Nunca? Nunca. ¿Y cómo crees que llegaste ahí? No tengo idea, no sé. ¿Conoces el Banco Nación de Recoleta? No. ¿Nunca estuviste ahí? No, nunca fui. Muchos de los depósitos de la gente de Hurlingham figuran que se hicieron el 4 de octubre de 2017 en el cajero de la calle Alvear. ¿Sabes algo de esto? No sé nada, nunca fui ahí, no sé. ¿No fuiste vos la persona? No, Recoleta tampoco, no. ¿No sos vos la persona que depositó? No. Hola, sí. No, mira, el contador tiene unas programadas y no puede atender. ¿No tiene 5 minutos para recibirnos? No, porque tiene ya su agenda programada y no los puede atender sin cita. Ok, y si yo logro establecer una cita con vos, ¿en algún momento me puede recibir? Bueno, dale, dejame un teléfono que me comunico con vos y coordinamos un día y un horario. Quizás le podés transmitirlo. Digo, básicamente lo que le queremos preguntar es sobre la causa Aportantes Truchos. Quizás si vos le manifestás esto, él me llaman y podemos concertar una cita y una entrevista. Bueno, dale, buenísimo, te repito. 15. Así es, correcto. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego.
Bueno, le dejamos el teléfono al contador, nos atendieron a través del portero eléctrico, le manifestamos que venimos por la causa Portante Estrucho, le dejamos el teléfono y esperemos que en breve se comunique con nosotros para hacer una entrevista. A Lucas Delfino y a Carlos Martínez los invitamos a nuestro piso para que expliquen todo lo que tengan que explicar, si es que pueden explicarlo. Lautaro. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy buenas noches. Bueno, un placer, un gusto haber trabajado con usted también. Vamos a seguir trabajando. Usted es el culpable de que yo esté al aire. Bueno, eso es grave, no me mande el frente de esa manera, porque todavía está el fiscal federal en el estudio. Tomás, el martes pasado pusimos la primera parte de un informe, analizamos con periodistas que estaban en la presentación del libro de Jorge Fontevecchia, Periodismo y Verdad, la situación económica del país. En esta segunda parte estuvimos hablando de aquellas declaraciones de Mauricio Macri, que había dicho que nunca ha habido tanta libertad de prensa como ahora, y también estuvimos viendo, ¿te acordás que Alconada Mon en su libro, después en radio y finalmente ante un juez, el juez Ernesto Kreplak, dijo que el presidente Mauricio Macri le había pedido el 1% de su patrimonio en negro a empresarios? Sí. Estuvimos analizando eso y por qué ha tenido tan poca repercusión en los medios hegemónicos. Dale, lo vemos. Hace unas semanas el presidente Mauricio Macri dijo: sabemos que la libertad de expresión y de prensa son valores esenciales. Nunca antes ha habido tanta libertad de prensa como ahora. Yo creo eso, sí. Creo que entiendo que desde C5 duela, pero es la verdad. Yo creo que podemos trabajar con libertad. Yo no he notado la persecución que hubo durante el kirchnerato. Yo veo con mucha preocupación lo que está pasando con los medios, lo que les ha pasado a ustedes. Un gobierno en el cual la prensa se respeta. Yo creo que eso es muy bueno. No sé si se puede uno hacer una escala tan científica, ¿no? Pero sin duda que la libertad de expresión es algo que se observa, que se vive, que se puede mostrar. La tendría que haber habido en alguien mucho más republicano y demócrata que Raúl Alfonsín. En términos de libertad de prensa, hoy existe la mayor libertad de prensa. Yo creo que es cierto. No ha tratado, me parece, hasta el momento de hacer alianzas con ciertos sectores de prensa en contra de otros o para favorecerse. Yo creo que es cierto. ¿Cree que no ha favorecido, por ejemplo, en la fusión de Telecom con Cablevisión? No lo sé. O sea, que no hablo sobre lo que no sé. No veo persecución ni a medios ni a periodistas, y eso creo que es bastante atractivo. Alconada Mon en su libro escribió, después lo ratificó en radio. Macri decía: quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. En esas reuniones Macri llegó a decir: muchachos, y prefiero que me la den negra. También lo ratificó ante el juez. ¿Por qué cree que si hay tanta libertad de prensa no rebota tanto en los medios? Bueno, eso habría que preguntarle a los periodistas que cubren ahí. Lo dijo Alconada, que es periodista de La Nación, lo publicó Perfil. Yo le di la repercusión que tuvo. ¿Cómo que poco hicieron eco? Yo leí por lo menos en 2 diarios, en 3 diarios por lo menos. En La Nación, por ejemplo, no salió. Yo creo que sí. La verdad, yo leo La Nación, no lo leí eso. No, lo dijo en radio, lo escribió en su libro y lo dijo ante el juez Kreplak. Ah, bueno, la verdad tendré que verlo, no lo había leído. Pero obviamente que es un periodista de un enorme prestigio y ya que lo diga Hugo le da un grado interesante de verosimilitud. Pero pongamos, yo leí en Clarín y lo leí en Perfil. ¿En Clarín lo leyó? Creo que sí. Bueno, hay una especie de cerco de protección o de buena onda con el gobierno de medios importantes, de medios grandes. Pero bueno, yo tanto en la revista Noticias como en la tele, en Animales Sueltos, hablamos del tema. ¿Por qué cree que no salió en La Nación? No lo sé, por eso te digo, yo que soy un lector de La Nación no lo leí, pero ahora voy a buscarlo en el libro de Hugo. Por ejemplo, no salió en La Nación, no salió en Clarín. No sé, pero él no trabaja en La Nación. Sí. Ah, gracias. Busqué en Clarín y en La Nación lo de Alconada Mon y no lo puedo encontrar. Me equivoqué. Lo debo haber leído en el New York Times, no lo sé.